¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos arrancando Cara o Cruz. Estamos en vivo y en directo por Unicanal. También estamos por el 1321 a 2 minutos. 20 grados la temperatura en Asunción. Hola Claudia Aguilera, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes de Unicanal, también del 13 y a los oyentes de Radio 1. Tenemos muchas noticias, Jorge, todo lo que ocurrió el fin de semana con los feriados y también la noticia del Ministerio de Salud que se amplía la edad de vacunación a partir del martes. Personas que tienen 65 años ya van a poder inmunizarse. Tenemos el informe, Belén, el informe COVID del día. Se procesaron 6.091 muestras, 1.781 positivos. Se lamenta informar acerca de 62 fallecidos. El total así asciende a 7.596 muertes, 3.450 internados, 582 en unidades de terapia intensiva, 2.001 recuperados, sumando así 260.339 y el total de casos confirmados 313.527. Este es el informe COVID-19 de la fecha 16 de mayo y se nota un deceso en la cantidad de fallecidos y también de contagios, pero no así la cantidad de internados. Tenemos también a mano, Belén, porque eso es importante, este dato, insistir, esto que mencionabas vos, ¿Sí? se redujo la franja etaria de 70, 65 para arriba. Hoy dieron esa información desde el Ministerio de Salud. Tenemos esas placas para compartir, ahí está. Sí, Claudia. sí, ahí tenemos lunes 17 de mayo. Mañana, personas de 70 años y más que aún no se han vacunado pueden seguir recibiendo las dosis en los vacunatorios establecidos. Y bueno, y esto es lo nuevo. A partir del martes 18 de mayo se amplía la edad de vacunación. Nacidos hasta 1956 podrán vacunarse. Esto implica personas de hasta 65 años o desde 65 años. Y no importa si no cumpliste todavía 65 años, Jorge, porque eso es lo que generó confusión. Si estás a punto, igual podés. Claro, si tu cumpleaños es en Este julio, año, el cumpleaños en noviembre, diciembre igual. igual. Y esta es la terminación de cédula. Sí, de acuerdo a la terminación de cédula, martes 18 de mayo 01, Sí. luego miércoles 19 de mayo de 2 a 3, jueves 20 de mayo de 4 a 5, viernes 21 de mayo de 6 a 7, sábado 22 de mayo de 8 a 9 y los pendientes van para el domingo 23 de mayo y lunes 24 de mayo. Hay que estar inscripto o registrado para la vacunación. Incluso también el Ministerio de Salud habilitó en la web la posibilidad para registrar y ver si es que uno está anotado. Es importante también resaltar, Jorge, la disposición hasta ahora, la disponibilidad es de 15.000 vacunas de AstraZeneca que se van a utilizar esta semana también y luego ya las 40.000 de Sputnik V que llegaron el viernes a Y territorio nacional. esperamos las 500.000 que anunciaron que llega este mes. Sí, 500.000. sí, entre las de Sinopharm, Sí, Covaxin, creo que no, Moderna también, sí. Moderna y Sinopharm. Bueno, tema de la semana que mañana hay una reunión, mesa directiva del Senado. Van a analizar el caso de las binacionales, esta negativa de permitir el ingreso de la Contraloría General de la República para auditar gastos sociales en general. Escuchábamos la semana pasada la respuesta de Duarte Frutos, el actual director de la entidad binacional Yacinetá, tiene una posición, eh, ¿cómo se dice? Porque lo de Nicanor, eso hay que decirlo también, es la firma de que toda, y hoy de vuelta estaba viendo las Sí. redes sociales, es la firma de que toda la información está a disposición en la web. Ujú. Y hablábamos el otro día, hablaba con el colega de La Nación, que viene haciendo el seguimiento de una serie de publicaciones al respecto. Hay información en la web, pero no la información completa, que tiene que ver con lo que vamos a hablar enseguida con el senador del PLRA, el senador Blas Llano, en el escrito del pedido de informe que él pide en detalle números de contratos, desembolso, punto por punto, que es la información que se necesita. Porque nosotros hemos revisado lo que hay o lo que se tiene en la página web a disposición de la ciudadanía,
que efectivamente pone la entidad binacional Yacyretá, pero no está discriminado. ¿Sabes cómo se ve? Se ve como una planilla Excel que te dice el nombre y el monto. Pero ¿qué es lo que se quiere? Esa información discriminada para entender, ver la copia del contrato, por qué fueron beneficiados. O sea, toda esa información se necesita. Hay información, es cierto, pero la información es incompleta. ¿Y qué es lo que se plantea? El Congreso aprobó que la Contraloría ingrese a auditar las binacionales y ahora de manera puntual, estábamos leyendo la posición, le vamos a preguntar al senador Blas Llano qué es lo que pide él. Dos informes, uno tiene que ver con gastos sociales, las dos binacionales, y lo otro que tiene que ver también con el tema becas, que es otro Jorge, aspecto interesante. sobre lo que estabas mencionando, también a partir de ayer, la Itaipú Binacional habilitó en su página web gastos socioambientales de la Itaipú, Itaipú Social, y estábamos mirando justamente con producción de Carol Cruz, y se hace el detalle de lo que se invirtió desde la Itaipú, pero solamente en materia de salud. Y lo que también se quiere conocer es la globalidad del gasto que se El hizo con estos desglose, recursos. No el solamente desglose. saber cuánto se invirtió en el 2020 y 2021 en medicamentos, infraestructura hospitalaria, sino en qué más se gastó, en qué otro tipo de conceptos se gastó. Entonces, está bien esta información que expone la Itaipú Binacional, pero Genérica es la información. Nosotros claro, necesitamos el desglose. el desglose y también si es que se invirtió en otro Sí, tipo de áreas, no solamente en salud, conocer en qué se gastó sí. completamente ese dinero, ¿verdad? Tenés un informe y arrancamos. Tenemos un informe acerca de lo que estamos mencionando, cuál es la postura de ambas binacionales, no solamente Yacyretá, sino también la Itaipú Binacional, y cuál podría ser el accionar de la Contraloría General de la República al encontrar obstáculos para poder hacer un control financiero de estos recursos socioambientales de las binacionales. A continuación, el material. La Contraloría General de la República informó que hasta el momento Yacyretá e Itaipú impidieron la auditoría financiera de los fondos socioambientales de las binacionales ordenada por la Cámara Alta. Ante esta situación, el Contralor Camilo Benítez analiza recurrir a la justicia para cumplir con lo dispuesto por los senadores y conocer el destino que se dio a estos fondos entre los años 2019 y 2020. Esto generó la reacción de diversos legisladores, quienes acusaron a los directores de las binacionales de colocarse por encima de la Constitución Nacional y apuntaron al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, sugiriendo que saque de su gobierno a quienes se oponen a la transparencia. Por su parte, Nicanor Duarte Frutos, director de Yacyretá, despotricó contra los sectores políticos que impulsaron la auditoría. Se jactó de las inversiones realizadas por la EBI en salud pública y mencionó que en otros gobiernos nadie lloró por los fondos sociales ni se preocupó por la transparencia como ahora. Pero nunca, ni los liberales, ni los izquierdistas, ni ningún sector había reclamado el fin de los fondos sociales, ni de pronto se han preocupado de la transparencia. Hay parlamentarios que después de 30 años escuché de su boca salir la palabra transparencia. 30 años más vamos a ir al Congreso. A primera vez andú y yurú usaron la palabra transparencia. Y me parece una esperanza para la política paraguaya. Un gran giro moral. Hasta el momento, las binacionales se muestran reacias a abrir sus puertas y entregar sus datos financieros, alegando fundamentos que justifican la imposibilidad de cumplir con el pedido del ente contralor. En el caso de Yacyretá, Nicanor expresó que los datos necesarios están expuestos en la web de la binacional. Tenemos una consulta para ustedes que dice lo siguiente: ¿crees que Nicanor debe ser destituido del cargo en la EBI por negarse a la transparencia? Sí o no son las opciones y los comentarios a través del hashtag COCP. Senador Blas Llano, del PLRA, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Jorge. Buenas noches también a Claudia y a la teleaudiencia de
Unicanal, Canal 13 y creo que Radio, Sí, señor. Radio 1. Acá me pasan, senador. A ver. Esta es una publicación agosto 2008. 7 de agosto del 2008. Contraloría General de la República inició auditorías binacionales. La época de Iraldi. Es decir, hay antecedentes Sí, de que el ente contralor ingresó a Itaipú y también a Yacyretá. O sea, ya se tiene ese antecedente y acá está el detalle, ¿verdad? Está la información que se publicó incluso en detalle. O sea, este argumento de Duarte Frutos de que mantener la posición histórica de las binacionales, de no abrir las puertas para que la Contraloría ingrese, eso ya no corre con este antecedente que acabo de mencionar. sí, así mismo, Jorge. En realidad esta es una lucha de hace mucho tiempo, desde la caída de la dictadura de Stroessner cuando se inauguró el régimen democrático en nuestro país. Se ha procurado, ¿verdad?, que las binacionales, tanto Itaipú como Yacyretá, entiendan que son, en lo que respecta al lado paraguayo, una empresa paraguaya y por lo tanto en lo que respecta a los gastos que realiza y a los controles que puede tener, no tiene por qué abstraerse de lo que manda la Constitución Nacional, las leyes de la República en materia de control y fiscalización, ya sea del Congreso, a través de pedidos de informes, sea de senadores, de diputados, o cualquier investigación que se pueda realizar, la Contraloría General de la República, que para eso está, la Fiscalía General del Estado, que puede estar investigando un supuesto hecho de corrupción o algo por el estilo. Sin embargo, está ese antecedente que vos acabas de decir, fue en la época del Contralor Airaldi, Sí. el director de la entidad binacional Yacyretá era el ingeniero Paul Sarubi, y lo contradictorio, el presidente de la República era Nicanor Duarte Frutos, ¿verdad? Claro. Ahora, dos cuestiones. Por un lado, el Congreso le insta a la Contraloría General de la República a auditar. Y hoy tenemos la negativa de las binacionales. Ante esta situación, puntualmente, vos, senador, planteás, elaboraste pedidos de informes sobre dos aspectos, creo, ¿verdad? Uno, gasto social y otro sobre tema beca. Sí, lo que nosotros hicimos en el Senado para darle más fuerza institucional a nuestro pedido de informes y un respaldo fuerte también a la Contraloría en su labor, no fue una presentación personal mía o de cualquier ciudadano o de cualquier organización política, social, ciudadana o lo que sea, porque en el 2014 fue sancionada la ley de transparencia administrativa y de libre acceso a la información pública, que es un derecho para todos los paraguayos y paraguayas. Entonces, yo pensé, lo puedo hacer de manera personal, lo puedo hacer en mi carácter de senador de manera también personal, o sea, solo, o puedo plantear al Pleno del Senado para que se discuta, se pueda tratar esto, y vía una resolución de una mayoría impresionante de senadores y senadoras, se aprobó esto, ¿verdad? Esto fue remitido ese mismo día a la Contraloría General de la República y yo tengo que reconocer, así como reconocí en mi participación en el plenario del Senado el jueves pasado, la diligencia con que actuó el Contralor General de la República, el doctor Camilo Benítez, y al día siguiente ya estuvo enviando, digamos, conformando ya el equipo de auditores y también el cuestionario. Esperamos unos días, vino la respuesta negativa, tanto del director de la EDI como del director de la Itaipú Binacional. Entonces lo que yo hice es sencillamente, tomé nota, digamos, de esos mismos cuestionamientos que la Contraloría envió a ambas entidades y lo convertí en pedido de informes. De manera que esto lo vamos a tratar probablemente este jueves y creo que se va a aprobar por la tendencia, digamos, que se viene arrastrando desde hace un tiempo para transparentar sobre todo los gastos socioambientales, ¿verdad? Y esto viene como consecuencia de la aprobación de la ley de redireccionar los recursos socioambientales de Itaipú y Yacyretá para la lucha contra el COVID, porque estamos viviendo un momento muy especial en plena pandemia y con números realmente muy
muy llamativos, escalofriantes, diría yo, en cantidad de fallecidos, contagiados, etcétera, etcétera, más la no llegada de las vacunas en la cantidad suficiente requerida, porque somos uno de los últimos países en Latinoamérica en cantidad de vacunas recibidas. Bueno, entendemos nosotros que todos los recursos deben redireccionarse al área de salud, no solamente de las entidades binacionales, de las municipalidades, de las gobernaciones. Y siempre pongo el ejemplo de la municipalidad de Villa Lisa, que está administrada por un liberal, pero pongo también el ejemplo del gobernador de Paraguarí, Baruja, Sí. Juan Carlos Baruja, del Partido Colorado, que está haciendo lo mismo. ¿Y qué dicen ellos? Dicen, en vez de hacer 10 cuadras de empedrado, compramos remedio porque la gente no tiene para comprar remedio. En vez de hacer 20 cuadras de asfalto, compramos oxígeno o procuramos instalar plantas de oxígeno en los hospitales, cuya escasez también es muy notoria, ¿verdad? Entonces, sentido común nomás, ¿verdad? No se trata de que nosotros queremos que todo el tiempo, a lo mejor, aunque no estaría mal, que se destine a salud, porque no a educación, pero este momento es un momento particular. Claro. Y es eso lo único que quiere la ley, ¿verdad? No es contra nadie, porque aparentemente alguien se da por aludido y dice, ¿por qué pio contra mí nomás y no con...? No, el problema de Nicanor Duarte Frutos no es con Blas Llano, no es con el Senado, ni con tal o cuales senadores. Es con lo que manda la Constitución, las leyes de la República y el tratado bilateral de Paraguay y Argentina en el caso de la EBI. Y también con la crisis sanitaria que exige, ¿verdad?, que las autoridades den un paso más. En ese sentido, lo que le quiero primeramente consultar es cómo hacer para que no parezca que es una pelea entre sectores políticos esta situación, porque Nicanor se hace la víctima y también acusa a otros líderes. No sé si de repente usted se puede tomar como aludido también con respecto a lo que decía recién en el material, políticos que están o parlamentarios que están hace 30 años y nunca hablaron de la transparencia, ¿verdad? Primeramente, ¿cómo hacer para que esto no parezca una rencilla política? Y por otra parte, como para no abstraer tampoco al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de la responsabilidad que tiene en esta situación, porque si bien él coloca a los directores, él puede disponer ya previamente el uso de esos dineros para salud y ahora también para que estos directores abran las puertas para el control financiero. En primer lugar, Claudia, porque evidentemente es una medida contradictoria el rechazo a abrir las puertas de Yacineta. Contradictoria por lo que vos acabas de decir, Jorge, al inicio del programa. Existe un antecedente. Claro. Entonces hay una contradicción. En segundo lugar, yo creo que existe también una posición interesada, porque hay una indisimulada decisión de Nicanor Duarte Fruto de seguir utilizando la binacional como si fuese un coto inexpugnable propiedad suya, para contratar a las personas que quieren, para entregar las obras a quien quieren, a quien quiere, etcétera, etcétera, como una cuestión, si fuese un patrimonio personal suyo, ¿verdad? Y finalmente, porque evidentemente estamos viviendo en esta época de pandemia y lógicamente necesitamos de esos recursos. Y finalmente, nuevamente, ustedes vieron que en el Senado hay senadores del Partido Colorado que abiertamente acompañan la apertura. Por decir, el senador Baqueta, el senador Riera, el senador Afara, que lo escuché ayer o antes de ayer por televisión. Godoy. Godoy, o sea, Antonio, varios, de distintos sectores otra vez dentro Claro. de las bancadas del Partido Colorado, ¿verdad? yo Entonces, creía no, hoy- evidentemente no es una cuestión. Yo escribía hoy un artículo que decía una de las tantas razones del secretismo de Nicanor, porque esto pues tiene una explicación, ¿verdad? No es una cuestión simplemente mantener una posición histórica de las binacionales, cosa que no es. Hablamos del antecedente, entonces ese argumento de la posición histórica no existe. Entonces yo decía, al negarse hoy día a la transparencia, mencionando esa ley que usted mencionó, senador, de transparencia, ¿qué es lo que se quiere esconder? Y cuando hablamos qué es lo que se quiere esconder, ahí aparece, Belén, y tenés a mano eso que te pedí, por favor, que el senador también va a compartir con nosotros. Aparecen nombres de personas que ingresaron a Yacinetá desde el 2018 hasta ahora 2019 y la lista es extensa. ¿Tenés a mano ahí, senador? Sí, acá tengo la lista. Desde el 16 de agosto del 2018, y miren lo que esto es, ¿verdad? Estos son todos nombres de nombramientos,
contratos, en fin, todo lo que uno se pueda imaginar. Y no estamos hablando de salario mínimo, Jorge. Claro, no, Estamos ahí hablando de salario mínimo. estamos hablando Pero de... aparte de eso, miren la lista. Impresionante, esto tiene no sé cuántas páginas. Miren la lista, miren la lista. Mirando esa lista Y nomás, acá, 600 Más de nombres. 600 nombres. Y a marzo, septiembre, 3 de septiembre del 2019. O sea, falta Claro, falta este año. este año. O sea, bueno, Y ahí está un- este año, después vamos a hablar de eso porque hay varios funcionarios que entraron en la EBI en plena cuarentena ya, ¿verdad? Claro. Y ahí es donde yo digo, acá está una de las razones. O sea, ¿por qué esa negativa? ¿Por qué ganarse el odio de la ciudadanía hoy en un momento cuando todos tienen una posición aperturista a la transparencia? Incluso la clase política en el Senado abre esta posibilidad. Pero ¿por qué Duarte Fruto se cierra? Entonces yo digo, la única explicación es esconder esto. Y a esto se suma otra vez otras cuestiones que yo mencionaba hoy. Aparecen nombres, y yo lo mencioné hoy, el martes pasado en la Caja Negra mostrábamos el caso del actual presidente del Congreso, Óscar Cachito Salomón. Tiene a gran parte de su parentela, ingresó en la era Nicanor, en la EBI. Entonces vos decís, pues estas personas entraron porque hicieron un concurso, ganaron un concurso, méritos y actitudes. La EBI estaba ávida, necesitaba contratar nuevos funcionarios. Y vos decís, no, comparás la cantidad de funcionarios que tiene el lado argentino versus la cantidad de funcionarios del lado El paraguayo. doble tiene Paraguay. Y nosotros tenemos de más. 2 o 3 veces más. Y pues Sí. imagínate. Estamos corroborando eso. 2 o hasta 3 veces más. Entonces, ¿qué es lo que confirma eso? Al desmenuzar esa lista que muestra Blas Llano, ves los ex operadores políticos de Nicanor o operadores políticos, Así los mismo. amigos, los que trabajaron con él en su campaña electoral, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que de vuelta, pensábamos nosotros que esta era una cuestión ya casi superada, de vuelta una de las binacionales utilizada para el prebendarismo, para el clientelismo, para el pago de favores. ¿Y qué es lo que se pide ahora de la clase política? Vamos a contar qué es lo que pasa, cómo gastan el dinero. En vez de contratar a operadores políticos, destinemos esa plata para salvar vidas. Para salvar vidas, destinemos esa plata para compra de medicamentos, para comprar oxígeno. Entonces, no, es descabellada la propuesta que hace hoy la clase política o la intención que tiene la Contraloría General de la República de hacer su trabajo. Es una cuestión de sentido común, como decís, senador. Sentido común, ¿verdad? Y realmente no tenemos que quedarnos también sola y únicamente en el tema de los nombramientos y contratos. Claro. Porque después existen formas, resoluciones, que hoy creo que una colega periodista de ustedes del diario La Nación habla, tiene un nombre, como que se te da un adicional. Claro. ¿Te acuerdas del presentismo? Eso pues se eliminó por ley, ¿verdad? Bueno, ahora en vez del presentismo hay un adicional por no sé qué cosa, pero no estamos hablando de un adicional de 500.000 o 300.000 guaraníes. Estamos hablando de un adicional en algunos casos de 18 millones de guaraníes. En el desglose de la factura de que cobran su salario los funcionarios está, Ahí está. está el salario, Las está bonificaciones superan el bonificaciones, salario está a veces. presentismo y después aparece resolución, número y ahí aparece, después tenemos que desglosar qué implica esa resolución, ¿verdad? Crearon nuevas figuras para aumentarle el salario a estas personas, ¿verdad? Senador, ¿qué se puede hacer? Entiendo lo de la binacional, por supuesto, pero para evitar, ¿verdad?, que las binacionales estén siempre por encima del Estado, pareciera, y que los funcionarios sean como una clase privilegiada, considerando todas las necesidades del país, incluso privilegiados por encima de otros funcionarios con mayores responsabilidades, ¿verdad? Yo soy del criterio que los recursos que tienen las binacionales y que le corresponden a Paraguay deberían ingresar al presupuesto general de gastos de la Nación con una cláusula muy concreta y también tajante, en el sentido de que esos recursos no pueden ser utilizados para gastos corrientes, ¿verdad? Y destinarlos solamente, por ejemplo, ¿verdad?, a salud pública, pero
ojalá que rápido pase esta pandemia. Cuando pase esta pandemia, igual nosotros vamos a necesitar seguir fortaleciendo y aprovechando esta pandemia el sistema de salud pública. Y una parte importante también a la educación pública, ¿verdad? Hemos visto cómo lamentablemente nuestras escuelas públicas carecen de infraestructura, escuelas que se caen a pedazos, sanitarios que son un desastre, niños que no tienen pupitres, ¿verdad? Todo eso, si podemos nosotros asignarlos a través del presupuesto general del gasto de la nación a salud pública, a educación y también invertir lógicamente en tecnología para la educación, porque estamos muy atrasados. Yo creo que todos los paraguayos y paraguayas van a salir beneficiados. Lo que nosotros necesitamos es extraer del uso arbitrario, Sí. de acuerdo a la voluntad de uno. O sea, fulano es mi amigo, entonces yo le doy para que contrate la bandita para festejar la fiesta patronal de su ciudad. El club tal de tal lugar, son amigos, entonces le doy para que construya una gradería o se compren la remera de fútbol. Me pidieron para que sea auspiciante de un certamen de belleza y como son amigos, entonces no se puede. O sea, evidentemente así ya no se puede, ¿verdad? Yo creo que ese es un camino, ¿verdad? Pero tenemos que definitivamente transparentar estos gastos. Por otro lado, ¿quién le controla ellos cuando compran 20 ambulancias o cuando compran 40 patrulleras para la policía? Está muy bien que lo compren, pero ¿quién controla el precio? Sí. Pueden comprar 20 ambulancias al precio que se les antoje, pueden comprar 40 patrulleras para la policía al precio que se les antoje. ¿Quién le controla? Si está cerrado. Hay un cerco, hay un blindaje allí, ese cerco es el que hay que romper. Y es cierto, yo por eso decía, me da la sensación de que esta es una discusión que ya tuvimos hace cuánto, te conté desde que cayó la dictadura. Pues hace rato. Sí, yo recuerdo y te decía, cuando nosotros estábamos empezando, y aprovecho para contestarle al virrey, cuando empezamos nuestra labor parlamentaria en la Cámara de Diputados, tuve la oportunidad de integrar la Comisión Bicameral Investigadora de Ilícitos, y ya nosotros habíamos intentado en esa oportunidad acceder, digamos, a información de las binacionales que también nos fue negada. Y en aquella oportunidad el Contralor General de la República era el doctor Francisco Galeano. Le remitimos una nota como comisión y él nos responde que sí que se puede, que corresponde, y realmente estoy buscando ese documento porque ese antecedente sí no sería de hace unos años, sí no sería prácticamente al inicio de la democracia, ¿verdad? Y así sucesivamente varias organizaciones sociales afectadas, ¿verdad? por las horas complementarias fundamentalmente de Yacinetá y de Itaipú, han pedido informes de a quienes se le indemnizó, por qué, a qué precio, a quienes no. La prensa tuvo vedada siempre. Ustedes tienen un colega que el nombre tan difícil de pronunciar, ¿verdad? De la Nación que está investigando. Johanny Fiorini. Exacto, y tuvo que recurrir hasta la justicia. Claro. Le dan la razón en primera instancia, se recurre a segunda instancia, lo denuncian por desacato, porque le ordenan que entregue la documentación y como dijiste, Jorge, le responden de manera incompleta, sin todos los datos, o sea, información que en realidad no sirve absolutamente para nada. Que entre paréntesis, esa denuncia que hizo el Diario de la Nación este martes, se tiene que sustanciar la denuncia. Compensaciones especiales, estaba viendo el artículo de compensaciones especiales, esa es la palabra. Sí. Compensaciones especiales, una figura creada para... por una resolución nueva. Por una resolución nueva. Sí. Y como decía ahí, no estamos hablando de salario mínimo, ¿verdad? No más. Bueno, tenemos que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Después también ya se suma el Contralor General de la República, Camilo Benítez, para ampliar esto mañana. Él fue convocado por la mesa directiva del Senado y estaba leyendo hoy que confirmó su presencia. Hacemos pausa, venimos enseguida. Seguimos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta habilitada en las redes sociales, @CaroCruzPI. ¿Crees que Nicanor debe ser destituido del cargo en la EBI por negarse a la transparencia?
En un 88% la gente dice que sí y 12% no. Más de 450 personas participan de esta encuesta y estoy leyendo, Jorge, los comentarios y mucha gente apoya que sea destituido Nicanor y también hacen la consulta, ¿cómo puede ser que un político como él reviva en este gobierno que fue Es lo que retirado de hablábamos, los escombros? pero más es o lo que menos? hablábamos. Este gobierno se ha caracterizado de recuperar hombres de escombros. Sí. Dijimos eso, ¿verdad? Y acá está el problema. Esta es la consecuencia. Esta es la consecuencia. Y a la par, Jorge, el desgaste también de Mario Abdo Benítez con esta situación. Eh, ya viene desgastado el gobierno y hoy tener a una figura que finalmente es designada por el presidente de la República mostrando una resistencia a la transparencia termina afectándolo porque Mario Abdo no está apartado de toda esta situación, senador. No sé. El otro día decía, habló en el radio uno Rocío Vallejo. Sí, que justamente Y le ella dice, exige al pero presidente que lo destituya. claro, es por el presidente al final y varios parlamentarios, colegas tuyos, dicen, pero al final el presidente que tiene que dar la orden, ¿verdad? O sea, Bueno, es así mismo, ¿verdad? El proceso de designación de los directores paraguayos, tanto en Itaipú y en Yacinetá, es una designación compuesta, ya que el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, envía el nombre Sí. al Senado de la República, que constitucionalmente tiene que estudiar, analizar si le da o no, si le presta o no el acuerdo constitucional. Bueno, si reúne las condiciones, digamos, le presta el acuerdo constitucional. La discusión que se está dando ahora es por qué cuando los que en su momento fueron candidatos a ocupar estos cargos, cuando nosotros le preguntábamos en la Comisión de Asuntos Constitucionales o en el Senado sobre estos puntos, ¿usted está de acuerdo con la transparencia? ¿Usted está de acuerdo con abrir las puertas de la Itaipú, de los Yacinetá? Claro que sí. Pero en Ambrena, ¿verdad? Claro. Por poco luego ya no nos llevaron ya que revisemos todos los papeles, ¿verdad? Pero eso es de boca para afuera. Yo estoy consiguiendo la grabación cuando yo le pregunto al doctor Nicanor Ugarte Fruto en esa reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales todos estos temas de la apertura, de la transparencia, si la Contraloría pide una auditoría o si el Congreso pide un informe o forma una comisión especial de investigación, todo era sí, 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 hasta que asumió y hoy es no, no, pero no. la base de la postura de Nicanor, yo creo que él cabalga sobre dos cuestiones. Uno, vamos a preguntarle a nuestros pares argentinos, ¿verdad? ¿Qué opinan ellos? Que entre paréntesis en Argentina sí la Contraloría puede ingresar, lo que no puede emitir un dictamen. Y lo otro, defendemos, dice él, la posición histórica de las binacionales. Y recién mencionaste un caso, 2018 era Airaldi. Y hay un antecedente otra vez antes. Y el caso que te mencioné, que me hicieron recordar el caso de Francisco Galeano, cuando fue Contralor Francisco Galeano. O sea, entonces se echa por tierra ese argumento de la posición histórica de las binacionales en relación a la Contraloría. Totalmente. Y otra cosa, yo le pregunto a la gente que nos está viendo, ¿verdad? ¿El Paraguay tiene alguna autoridad o alguna vez le preguntó, le consultó al Brasil, por ejemplo, o a la Argentina, por ejemplo, en qué gasta los recursos que les corresponde a ellos en concepto de gastos socioambientales? Nunca. Nunca, porque eso pues es lo que alegan también, de que tienen que consultar. Claro. Esos son recursos de Paraguay, por la utilización del 50% de las aguas compartidas con Brasil y con la Argentina. Eso más que del gobierno, es del pueblo paraguayo. Nosotros tenemos derecho a eso. Sí. Y no podemos nosotros con la excusa de que son binacionales, no podemos cerrar las puertas para que organismos de control y fiscalización establecidos en la Constitución de la República puedan hacer su trabajo. Y menos aún cuando uno de los poderes del Estado, a través en este caso de la Cámara de Senadores, que es el que le presta el acuerdo constitucional, le pide un informe o le encomienda a la Contraloría General de la República que haga una auditoría. Ponete en el lugar del Contralor, que entre paréntesis también tiene, digamos, una designación vía Congreso, diputados y senadores, ¿verdad? Pónganse en el lugar del Contralor cuando el Senado de la República, para más por una amplia mayoría, no fue apenas los votos, ¿verdad? Le dice, señor Contralor, Catupio Auditami Itaipú Yacineta, ¿qué va a hacer el Contralor? Tiene que cumplir con su rol, tiene que cumplir con su papel.
Tiene plazo encima. Y tiene plazo, ¿verdad? Y él pide inmediatamente formar los equipos de auditores, solicita los informes, solicita todo lo que necesita para poder realizar su trabajo y le dicen no. Entonces, convengamos, lo que le corresponde a Paraguay en Itaipú y lo que le corresponde a Paraguay en Yacinetá es o no del pueblo paraguayo. O hay que pedirle permiso a los argentinos para saber cómo usar nuestra plata, o hay que pedirle permiso a los brasileños para saber cómo usar nuestra plata. ¿Acaso ellos nos van a consultar a nosotros qué van a hacer con sus recursos? No, y no tienen por qué hacerlo, así como nosotros no tenemos por qué hacerlo. Que se tenga que recurrir a la justicia. Esto que nos decía la semana pasada, y enseguida va a estar con nosotros el Contralor Camilo Benítez. Vamos a votar la instancia, porque hay un plazo que el Senado le da también a la Contraloría. 60 días. 60 días. Vamos a esperar el plazo, pero después tenemos que recurrir a la justicia. Y digo, imagínate, eso decía también la diputada Rocío Vallejo, llegar a esta situación, ¿verdad? En un momento en que ya tenemos una ley de transparencia, Así mismo. donde está claramente especificada en la Constitución Nacional la atribución de la Contraloría General de la República, lo que te decía recién. ¿Quién le nombra al director de las binacionales? ¿Quién le da el acuerdo a los directores de las binacionales? Entonces, el presidente de la República, el Congreso. ¿Y cómo ellos, los directores de la binacional, van a decir, no, nosotros estamos por encima de quienes nos designan y nosotros nos cerramos y no vamos a proveer la información solicitada? Son tiempos excepcionales y también las necesidades son excepcionales. Una pregunta, Entonces, Claudia. El director de la EDI, el director de la Itaipú Nacional, ¿es un funcionario? sí. ¿De quién? Del Estado paraguayo. Por eso es que la Constitución, por ejemplo, en su artículo 104 y 105 le pone las mismas condiciones para todo el resto de los funcionarios, que es la declaración obligatoria de bienes y renta y de la prohibición de doble remuneración, porque lo considera un funcionario público. Por eso es que los directores son designados con acuerdo del Senado. Y hay varias cuestiones más referidas a por qué es un funcionario, incluido en el propio tratado. Por último, senador, mañana va Nicanor, ¿vos estás en la mesa directiva? Yo no soy miembro de la mesa directiva. Pero te pueden invitar a que participes. Sí, podría ir, pero creo que ahí están los líderes de bancada y la mesa directiva y creo que está muy clara la intención del Sí. Senado, ¿verdad? Sí, y aparte, como decíamos recién, en los dos argumentos utilizados por Nicanor se cae por lo que acá vamos a mencionar. Pero hay No, muchos más argumentos, hay no más quiero yo argumentos. cansar porque leer artículos de la Constitución, del tratado, de las leyes de repente es muy monótono, ¿verdad? Pero es así, hay muchos más argumentos por el cual Itaipú y Yacinetá deben permitir que la Contraloría General de la República ingrese a auditar sus estados contables, financieros, administrativos y de gestión. Porque con qué criterio el virrey le otorga 10 cuadras de empedrado a este intendente de Itapúa y a este intendente, otro intendente de Itapúa no. Pregúntenle, no le digo solamente a los liberales, a los intendentes liberales, pregúntenle a los que no son de su equipo político. Por ejemplo, el intendente Neitin de Carmen del Paraná, que creo que es de Honor Colorado, le prometió una serie de cosas, firmó un convenio así de grande, ¿verdad? Ni un peso. Es una cuestión de decisión política. ¿Te acordás, senador, el antecedente? Administración anterior, cuando decían algunos, imposible que se publiquen los nombres y los salarios de los funcionarios de las binacionales. Se dio una decisión política de quien estaba a la cabeza, se tiene que publicar, y eso se publicó. Me acuerdo, estaba Spalding como director de Itaipú y se dio a conocer el nombre y salario de los funcionarios. O sea, es una decisión política también. Por eso yo coincido con algunos colegas tuyos cuando dicen, es cierto, acá hay una negativa del virrey, como decís, senador, pero también hay una responsabilidad del presidente de la República. No, absolutamente, o sea, claro ¿quién que es lo- responsabilidad del presidente de la República. Por eso yo le solicité en mi intervención del jueves pasado en el Pleno del Senado, o que le destituya o que le pida su renuncia. Y a eso se sumaron enseguida varios colegas, ¿verdad? No solamente de la oposición, también del Que le ordenen. partido de gobierno, ¿verdad? Y no solamente del movimiento opositor, digamos, al oficialismo colorado, sino los propios senadores oficialistas, ¿verdad? Porque se dan cuenta en que les puede explotar, esto es una bomba que le puede explotar al gobierno, a Marito, de tantos que ya tiene una más. O sea, Acá ¿por lo qué? que va a pasar es que nosotros vamos a acceder a estos datos y vamos a desnudar
tanta corrupción, tanto prebendarismo, tanta prepotencia en la utilización indiscriminada de recursos públicos en favor de sus amigos, de sus parientes. Y eso es lo que a él le aterra realmente. Así Porque mismo. una cosa es lo que te digan sus propios funcionarios. Él ni no se imagina quiénes te pasan todos estos datos, sus propios funcionarios, el que está ahí a su lado probablemente sea el que le pase, ¿verdad? Porque es una cosa que ya no se puede aguantar. ¿Con qué criterio vos le privilegiás a un grupo de 30, 40 o 50 personas y el resto que se joda? Es insostenible, no se puede sostener, ni siquiera para su clientela se puede sostener. Absolutamente. Senador Arellano, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias, Jorge. Gracias, Claudia. Hacemos una pausa. A la vuelta está con nosotros el Contralor General de la República, Camilo Benítez. Ya venimos. Si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco Basa. Con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunícate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi. Banco Basa, distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay 2020. Bueno, seguimos en Cara o Cruz, estamos en vivo y en directo. ¿Tenemos un informe o seguimos con el tema, verdad? Seguimos con el tema. Seguimos con el tema. Ya está con nosotros el Contralor General de la República, Camilo Benítez, a quien le agradecemos su presencia. ¿Cómo estás, Contralor? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Claudia? Muchas gracias por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Usted fue convocado por el Congreso Mesa Directiva para mañana. Sí, mañana a las 10 de la mañana estamos convocados y allí vamos a estar. La intención, ¿cuál es? Le van a preguntar si usted hizo lo que le pidió el Congreso. Usted va a responder que sí, con la documentación. Y la respuesta, ¿qué le responde, por ejemplo, la entidad binacional Yacyretá? ¿Cuál es la nota que les dice? ¿Qué argumentan? Bueno, hay que, en honor a la verdad, y haciendo un poco de introducción al tema, como estaban hablando ya antes aquí en el programa, el Senado, por unanimidad, le ha encomendado a la Contraloría General de la República a realizar una auditoría financiera de los gastos sociales específicamente. Esto tiene como consecuencia la ley que también sancionara al Congreso, que direccionaba los fondos de las binacionales, de los fondos sociales a salud. Y como se quiere saber más o menos cuánto dinero hay disponible, en qué se usó y eso, entonces ese es el precedente que yo tengo institucionalmente, ¿verdad? Se nos encomendó eso, inmediatamente dictamos las resoluciones de rigor y conformamos los equipos auditores y enviamos las notas a ambas binacionales. La verdad es que la única entidad que mandó un dictamen, o sea, una nota fundada negándose a la auditoría es Itaipú. Oficialmente para nosotros ambos se negaron porque ninguno remitieron los documentos. Es decir, Itaipú dijo en un escrito fundado, una auditoría a la Itaipú sería atentatorio a nuestro tratado. Lo hemos consultado con nuestro par brasileño y ustedes no tienen competencia para hacer esta auditoría, porque sería una violación a nuestro tratado. Es decir, Itaipú no remitió los documentos y además se opuso por escrito a la auditoría. En el caso de Yacyretá, como decía antes, oficialmente para nosotros se negaron porque no remitieron los documentos solicitados dentro del plazo que la Contraloría le dio al director de la binacional Yacyretá y envió una nota diciendo que él estaba abierto a cualquier consulta, pero no envió los documentos. Entonces, no tenemos otra más que suponer o oficialmente decir que ninguno de los dos contestaron. Pero hay una diferencia. En uno hay un escrito fundado oponiéndose a la auditoría, en el otro no hay eso. Pero en ninguno de los dos casos fueron remitidos los documentos, ¿verdad? La información que nosotros tenemos oficialmente es esa, que ninguno de los dos remitió los documentos dentro del plazo establecido. Extraoficialmente, altos funcionarios de Yacyretá se han comunicado conmigo y me dijeron que mañana estarían remitiendo
los documentos en el caso de Yacyretá. Vamos a esperar, ¿verdad? Un día más, un día menos no pasa nada. Nosotros de igual manera estamos preparando hoy y creo que vamos a terminar para mañana a las 9, 10 de la mañana. Yo ya leí los borradores de escritos, ya aprobé y está en la parte ya hace falta que se firme para hacer la petición judicial, ¿verdad? Como consecuencia de la negativa de las binacionales de proveer la documentación requerida por la Contraloría, no nos queda otro remedio, como lo habíamos anunciado antes, de aplicar el artículo 20 de nuestra Carta Orgánica y pedirle a un juez de primera instancia en lo civil y comercial una medida de urgencia para que le ordenen a ambos directores a que nos provean esa documentación. Ahora, los directores de ambas binacionales, considerando esa medida que va a impulsar la Contraloría, pueden alegar que sí expusieron los datos incluso a la ciudadanía a través de la página web, lo que dice tener en su web Yacyretá y lo que también publicó la Itaipú Binacional, los datos de inversión de los fondos sociales en salud. Eso no corresponde, eso no podría ser un argumento para ellos defenderse y seguir sosteniendo su postura de no permitir la fiscalización. No, en absoluto, y está totalmente fuera de nuestro procedimiento. Nosotros iniciamos la auditoría, lo primero que se hace es pedir un listado de documentación a los efectos, especialmente de estas auditorías financieras que se pueden hacer al principio con los documentos arrimados. Ellos tendrían que enviarnos oficialmente esos documentos. Okay. Evidentemente que alegar que esa documentación podría ser encontrada en otro lugar está fuera del procedimiento de auditoría que nos rige a nosotros. Y ahí yo creo que es también muy importante aclarar y precisar, Jorge, la orden que ustedes tienen desde el Senado, la Contraloría, es auditar cómo se usó de forma íntegra ese dinero de los fondos sociales, no solamente saber qué es lo que se destinó a salud. No, lo que nosotros dispusimos una auditoría sobre los fondos socioambientales, obviamente de la margen derecha de ambas binacionales, es decir, de lo que le corresponde al patrimonio público paraguayo. De ninguna manera nuestra intención es atentar contra el tratado ni ingresar a una soberanía extraña a la nuestra, como sería el caso de solicitar algún tipo de información que podría dañar la soberanía del Brasil o de Argentina. Estamos lejos de eso, ¿verdad? Ni siquiera estamos solicitando información que podría considerarse como atentatoria del tratado. Queremos específicamente saber cosas básicas. ¿Cuál es el presupuesto que tienen para este año para destinar de estos recursos de los fondos socioambientales? ¿Cuál fue el monto ya ejecutado? ¿Verdad? ¿Cuál es el monto remanente? Que es básicamente lo que todo el mundo quiere saber. Yo creo que ahí está el quid de la cuestión, Contralor. Acá me pone un amigo a quien aprecio y respeto. Me dice, más bien me parece un tema político antes que un tema legal. Yo no estoy de acuerdo con eso. Por supuesto, que van a aparecer en la clase política, es natural que lo vean a Nicanor, que tenga sus enemigos, etcétera, etcétera, y se aproveche esto para sacar algún rédito político. Puede darse eso. Pero acá la cuestión objetiva y real para entender es la que acabas de exponer, Contralor. Por un lado, se aprobó, tiene fuerza de ley, promulga el Poder Ejecutivo la utilización de los gastos socioambientales, redireccionarlos para salud. Entonces, la respuesta que dan desde las binacionales, y ahí en su momento se había hablado de un monto determinado, 150 millones de dólares. Después nos dicen, esa plata no existe. ¿Por qué no existe esa plata? Porque esa plata ya se usó o ya se comprometió en proyectos que puede ser real. En Itaipú existen proyectos comprometidos, tema beca y otras cuestiones, en Yacyretá también. Ahora, ¿qué es lo que se quiere saber? Esos proyectos comprometidos, ejecutados y a puntos de ejecutar, ¿con qué criterios se hicieron? Los montos, quiénes fueron los beneficiados, por qué se le otorgó a A, por qué se le otorgó a B, por qué se le otorgó a C. Esa información se necesita para tener la certeza de que efectivamente la cantidad de dinero disponible para destinar a salud es de 30 millones de dólares no más y no 150. Ahí la clase política, el Senado de 45 integrantes, 42, no solamente los opositores, Contreras, 42
dictan o dan una, ¿cómo es que se dice? Instan a la Contraloría General de la República a que audite esos gastos socioambientales. El Contralor General de la República, y no es por una cuestión de que le odia a Nicanor o al director de Itaipú, está obligado a responder a esa petición que le hace el Senado de 45-42. Entonces, ¿qué hace la Contraloría? Envía esas notas pidiéndole a las dos binacionales que le dé una respuesta, el desglose de eso. Y ahí aparece ya el argumento, lo que dijo el Contralor de Itaipú, y hasta ahora la EBI tampoco respondió. Si no hay respuesta, la Contraloría se va a ver obligada a recurrir a la instancia judicial. ¿Es así, Contralor? Es así, Jorge, es así. Y dijiste una parte, mañana desde Yacinetá se comprometieron a remitirle al ente Contralor la información solicitada. Sí. ¿Eso se hizo por nota o por No. el Yo recibí la llamada del asesor jurídico de Juan Carlos Duarte, el doctor Juan Carlos Duarte, a quien yo le manifesté el camino que íbamos a tomar nosotros, ¿verdad? Que íbamos ya mañana a solicitar una medida judicial, y él me dijo que él habló con su director y que el día de mañana iban a irse a llevar toda la documentación requerida. Ojalá sea así, porque no solamente va a ser importante en aras de la transparencia y de este proceso que estamos viviendo, sino que nos va a servir mucho también para el otro caso. Es más, nosotros vamos a esperar eso para incluirlo en la medida judicial como un argumento más a nuestro favor en contra de la Itaipú, porque vamos a decir, la otra binacional ya nos proveyó la información, porque las dos notas son idénticas, son muy similares, se pide básicamente lo mismo en ambos casos, ¿verdad? Es que nosotros sostenemos, Jorge, que es indiscutible la competencia de la Contraloría para auditar la binacional. Está en la Constitución de forma expresa. Es decir, está en el artículo constitucional, dice que la Contraloría podrá fiscalizar o auditar las cuentas nacionales de las empresas multinacionales. Entonces, respetando siempre los tratados, y acá podemos decir, bueno, ¿qué significa eso? Yo puedo discutir qué nivel de auditoría podemos hacer, porque eso sería analizar el tratado para ver si podemos o no debatir sobre esto. Pero lo que no puedo discutir es la competencia que tengo para iniciar una auditoría. No sé si se entiende. Sí. Porque del momento que la Constitución dice de forma expresa que la Contraloría tiene la competencia para hacer este trabajo, no se puede decir, como lo están diciendo en el caso de Itaipú, no tienen la competencia, porque eso sería no hacer una interpretación literal de la Constitución Nacional. Ahora, escuché por ahí un argumento, en el Tratado de Itaipú no figura la Contraloría como un órgano de control. El Tratado de Itaipú es del año 70, la Contraloría General de la República fue creada en el año 1992. ¿Cómo va a figurar luego si la institución no existía en ese entonces? Y hay que recordar, porque vi también muchos leguleyos y juristas o pseudo juristas decir, por ejemplo, que acá hay una cuestión de prelación, de normas. La Constitución Nacional es la Carta Magna, la ley suprema de la Nación Paraguaya, conforme al artículo 137, indiscutiblemente está por encima de cualquier tratado internacional. La Contraloría es un órgano constitucional y tiene competencias constitucionales. Se puede, sí, podríamos debatir o discutir ya qué tipo de auditoría se puede hacer. Por ejemplo, si dentro de nuestra auditoría nosotros queremos saber algún tipo de dato o información que ya pertenece al gobierno brasileño, eso me parece, pero totalmente atendible, que eso sería quizás transgredir la naturaleza de la empresa binacional. Pero decir simplemente que no tenemos competencia es desatender lo que dice la norma constitucional. Y en Itaipú también existe un antecedente contralor, Sí. no solo en Yacyretá, en Itaipú también, en la época de Carlos Mateo Almelli. Es más, se firmó el decálogo Samec Mateo, y que ese decálogo firmado donde se contempla que los entes o los órganos naturales de control del Estado puedan auditar, eso está en el decálogo Mateo Samec. Y ya formó parte desde que eso se aprobó, después lo aprobaron Lula y Lugo, eso ya ingresó
a la estructura legal de la entidad binacional Yacinetá. O sea, ya se tiene también ese antecedente. O sea, por eso yo digo, y el otro día en la radio nos dijiste, podemos entrar desde el punto de vista legal en ese ejemplo que siempre se da. La mitad de la biblioteca dice una cosa, la otra mitad dice otra. Podemos coincidir en eso. Pero hoy, la situación en la que nos encontramos, de la pandemia, tenemos una ley de transparencia, la interpretación debe ser a favor de la transparencia. Volcarme por este lado de la biblioteca, no del otro lado que dice blindar, ponerle un cerco al control ciudadano, a que la gente sepa cómo se gastan o cómo se usa el dinero. Me parece que también la clase política, las autoridades, el presidente de la República debe ayornarse a estos tiempos, ¿verdad? No puede cerrarse. Yo entiendo la posición institucional de la Contraloría, que se ve, no, está claro lo que dice la Constitución, tenés que hacer tu trabajo, tenés que pedir informe. Ojalá se dé eso que te dijo el doctor Duarte, Juan Carlos Duarte, que mañana van a remitir. Es lo que se pide. Mañana remitan la información a la Contraloría. Eso le decimos a Nicanor Duarte Frutos. Enviá lo que pide la Contraloría y se acaba esta historia. Ganamos todos. Ahora, si no lo haces, es porque yo decía el otro día, es porque algo queremos esconder. Eso ya lo digo yo, ¿verdad? Es porque se quiere esconder algo, lo que dice Blas Llano. A lo mejor ahí nos vamos a enterar los que entraron por la ventana, los que no hicieron concursos, los contratos dirigidos, etcétera, etcétera. Esa ya es otra cuestión. Pero ojalá por el momento en que estamos, la entidad binacional Yacinetá remita esa información que te dijeron, Contralor, que te van a enviar mañana. Y ahí ya te sirve también eso para mostrarle a la gente de Itaipú y ese antecedente que te decía en la administración de Mateo Valmelli, que también yo recuerdo, porque yo había hecho una cobertura al respecto, va el Contralor, le dice, el Mateo le dice, abran los cajones acá de mi escritorio si no hay nada que esconder, ¿verdad? O sea, se tiene ya ese antecedente si se quiere, ¿verdad? Por eso es importante insistir en lo que ya se tiene y en el antecedente, Contralor. No, estoy totalmente de acuerdo. Va a ser muy saludable para nuestro país tener abrir las puertas a las binacionales al control. Esto es patrimonio del Estado paraguayo y de todos los paraguayos, y el organismo de control del Paraguay tiene que poder ejercer su labor allí. Yo sí creo que hay mucho precedente a favor y en contra. Entonces, eso es lo que hablábamos la otra vez en la radio. Es cierto, o sea, también hubo negativas al control en el pasado, más en Itaipú, porque en Itaipú la negativa no solamente tuvo la Contraloría, sino también el Tribunal de Cuentas de la Unión del lado brasileño, ¿verdad? Pero también hubo precedentes de que sí se hicieron fiscalizaciones, ¿verdad? Nosotros ahora mismo estamos haciendo una fiscalización de la deuda de Itaipú, que se inició hace más de 10 años, tuvo 2 avances de informe y lo estamos cerrando ahora, ¿verdad? Es decir, acá lo que yo quiero nomás dejar muy en claro, no cabe dudas de que la Contraloría, por ser un órgano constitucional, tiene la facultad, el deber, la obligación de fiscalizar las binacionales. Sí se puede discutir los límites de esa fiscalización, porque eso también dice la Constitución. Sí podemos discutir qué tipo de auditoría se puede hacer. Nosotros creemos que la auditoría financiera y de cumplimiento resuelta ahora o iniciada ahora sobre los gastos sociales del margen derecho están enmarcados dentro de lo que establece nuestro ordenamiento positivo y no es atentatorio contra el derecho extranjero en absoluto. Por eso es que creemos que no hay argumento que pueda revertir eso. Absolutamente. Cortita una pausa y a la vuelta te quedamos contra un bloquecito. Sí, por un bloquecito cortito, venimos enseguida. Si estás pensando, vamos a la mención de BR. BR Car es la mejor solución para el control y ahorro de tu flota de vehículos. Personaliza quién carga, dónde carga, cuánto carga, vehículo por vehículo. Con su sistema FullNet tienes control las 24 horas con reportes actualizados cada 5 segundos. Solicita tu BR Car al 417-5000. BR Car es de barcos y rodados.
Continuamos en Caro Cruz y vamos a ver los números de la encuesta que habilitamos en las redes sociales, que dice lo siguiente: ¿crees que Nicanor debe ser destituido del cargo de la EBI por negarse a la transparencia? En un 87% la gente dice que sí y 13% no. Son más de 940 votos, gente que está opinando con respecto a este tema. Bueno, por último, ya y para dejarle al Contralor, por mañana tiene que estar en el Congreso. Vamos a dejar que vaya temprano, que descanse. Contralor, cuando usted habla de esta petición judicial, todavía estamos en las resultas de lo que pueda suceder mañana, el caso ya sin está, pero usted dijo ya tenemos prácticamente elaborado. ¿Qué es lo que se plantea? ¿Qué es lo que la justicia puede ordenarle a las binacionales? Bueno, nosotros agotamos vamos a decir, el ámbito administrativo con la emisión de las resoluciones, la notificación oficial, la negativa y la falta de presentación en el caso de Yacyretá. Y no nos queda otra más que, conforme a nuestra ley orgánica, que es la 276 del año 94, aplicar el artículo 20, que dice que cuando una entidad auditada por nosotros se niega a prestarnos la documentación que necesitamos, acudir al órgano jurisdiccional y que ellos le intimen, le ordenen a los directores a que nos provean la información, ¿verdad? Sería ya bajo percibimiento de un allanamiento o el uso de la fuerza, si es que así fuera necesario. En principio, lo que nosotros como entendemos, que esto acá hay una cuestión de interpretación jurídica en el caso de Itaipú, estoy segurísimo de que es un criterio institucional. Creemos que esta medida judicial le puede dar el respaldo también al director que asumió recientemente, a poder proveernos esa documentación, ¿verdad? Porque si es que ellos consultaron con su par brasileño y es una decisión conjunta, quizá una orden judicial puede facilitar las cosas. Claro. ¿Qué pasa, Contralor, si es que llega a vencer el plazo que le establecieron a la Contraloría para realizar estas auditorías? ¿Qué pasa con nosotros? Sí, con ustedes. No, ¿qué y pasa? justamente por eso es que estamos agotando todas las instancias y vamos a informar. Yo mañana voy a informar al Congreso hasta donde llegamos hoy. Voy a informar la medida que vamos a presentar mañana y luego vamos a estar las resultas de lo que resuelva el juez, ¿verdad? Si es que el juez nos deniega, iremos recurriendo hasta llegar a la última instancia judicial posible para dejar bien en claro esto. Bueno, le agradecemos, Contralor. Porque yo insisto, le dije al Contralor, le dije al senador Blas Llano, este es un debate innecesario, ya. El mismo debate se tuvo con respecto a la ley para disponer de los fondos. Y ahora de vuelta, ¿verdad? De vuelta, es innecesario, ¿verdad? Pero lo que se rescata, y eso lo destacó también el senador Blas Llano, es que usted tiene que hacer su trabajo, ¿verdad? No pueden decir no, ante la negativa, quedarse con los brazos cruzados. Está el pedido del Senado, ustedes responden, actúan, en consecuencia, y si hay una negativa, pues tienen que agotar todas las instancias, ¿verdad? No hay otra. No hay, a mi criterio no hay margen de ejercer algún tipo de interpretación distinta a la que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Para mí sería un error enorme como Contralor decir que la Contraloría no tiene competencia para auditar una empresa del Estado. Sería un suicidio jurídico y político institucional, ¿verdad? Porque todos los contralores que me antecedieron intentaron hacerlo, algunos con algún poco de suerte, la mayoría con ninguna, y ojalá este sea el inicio de una primavera de la transparencia y que podamos por fin cambiar el sistema que ahora le rige a las binacionales en cuanto al control que hacen los organismos del Estado. Contralor, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias por la invitación, encantado. Nosotros hacemos una pausa a la vuelta, nos metemos en el tema económico, el sector de la construcción, las empresas constructoras están muy preocupadas, una deuda de $200 millones por parte del MOPC, hablan de que van a cerrar algunas y a la amenaza de que se van a suspender algunas licitaciones y después la gente va a sobar. ¿Cómo fue el movimiento ahora este fin de semana, el feriado largo para ese sector, si hubo un respiro o no? A la vuelta de la pausa ya venimos. Si estás pensando en construir, refaccionar, amoblar o comprar un terreno, pensá en los préstamos para inversiones del Banco Basa. Con 6 meses de gracia, 9.9% de interés y hasta 60 meses de plazo. Para más información, comunicate al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobasa.com.pi
Banco Basa distinguido por Latin Finance como el mejor banco del Paraguay 2020. Seguimos en Caro Cruz y vamos a hablar acerca del tema económico. Tenemos que hablar acerca de esta deuda que mantiene el gobierno con el sector de la construcción y cómo esto puede llegar a comprometer más de 300.000 puestos laborales. Y la preocupación surge con respecto a una declaración del ministro de Obras, Arnoldo Vins, que dijo que a partir del segundo semestre del año ya no se iban a licitar obras. La Cámara Vial Paraguaya y la Cámara Paraguaya de la Construcción expresaron su preocupación por el anuncio del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones de no licitar más obras en lo que resta del año a modo de redireccionar los recursos a la atención de la pandemia. Aseguran que la imprevisión golpea fuertemente al rubro y reclaman que el gobierno mantiene una deuda acumulada de más de 200 millones de dólares con diferentes contratistas. Piden al gobierno apostar por el empleo y no frenar el trabajo de miles de paraguayos, pues según datos oficiales, el sector de la construcción emplea a casi 310.000 personas. Recordaron que a causa de la pandemia en el 2020, el Producto Interno Bruto cayó solo un 0.6%, gracias al crecimiento de la inversión en infraestructura pública, lo que también evitó que miles de familias paraguayas queden sin ingresos. Esto por un lado, y también vamos a estar hablando con representantes del sector gastronómicos y de bares sobre cómo les fue con esta iniciativa, bares al aire libre o bien bares peatonales. Esta iniciativa que surge también con el apoyo de la Municipalidad de Asunción. Los restaurantes y bares al aire libre en las calles de Asunción tuvieron una masiva concurrencia desde el viernes hasta este domingo. Esta iniciativa surge con el fin de dar un respiro a los gastronómicos, uno de los sectores más afectados por la pandemia. La propuesta, que involucró a 47 locales, se convirtió en una fiesta y oportunidad de esparcimiento para la ciudadanía, siempre cumpliendo los protocolos sanitarios. Sin embargo, ayer corrió la noticia de suspensión de 4 bares por incumplir con las medidas y ya no podrán cerrar las calles para ofrecer sus servicios. Se trata de Woco, Arsenal, Lombard y Long Beach. A través de un comunicado, Asobar expresó que toda acción para reactivar el rubro está diseñada para cuidar la salud del pueblo paraguayo y volver a ejercer el derecho del trabajo, y repudió los hechos ocurridos en la utilización de las calles donde no se respetaron los protocolos sanitarios. Y allí tenemos en imágenes el comunicado de la Municipalidad de Asunción, donde se confirma cuáles son los bares afectados y también el tuit de la comuna. Lo que se vio, Jorge, con respecto a estos 4 bares es que, si bien las mesas estaban apostadas en las calles, por supuesto, hubo como una interacción entre los diferentes grupos. La gente se paró, caminó y también se aglomeró ya al escuchar las músicas, estar ingiriendo bebidas alcohólicas. Y lo que se busca justamente proteger es, si bien las mesas están dispuestas y se permite una cierta cantidad en cada mesa, es que no interactúen entre sí esos diferentes grupos. Está Paul Sarubi, ahora presidente de Cavialpa. Vamos a tener un contacto vía Zoom con él. ¿Qué tal, Paul? ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas noches para vos, para Claudia y para toda la teleaudiencia. Muy bien. Recién hablábamos de Paul Sarubi, el que estaba en la EBI, tu papá, ¿verdad? Sí, mi papá. Sí, nos estábamos acordando con el senador Llano porque en su época, cuando estaba en la EBI, se había hecho la apertura de la binacional para que ingrese la Contraloría General de la República, entre paréntesis. Por eso, entre paréntesis nomás. Paul, queríamos consultarte. Hablamos el otro día con Daniel Díaz de Vivar del otro gremio, la Capaco, y nos expresaba la preocupación que tiene el sector de la construcción en general. Ambos gremios inclusive sentaron una posición a través, creo que, de comunicados. 2 cosas. Por un lado, una declaración del ministro Arnoldo Vins en la que hace referencia a que se podría analizar para el segundo semestre de este año suspender nuevas licitaciones, nuevas obras. ¿Y ustedes no están de acuerdo con eso, Paul, por lo que va a implicar el impacto para el sector económico en general y en particular para el sector de la construcción?
Bueno, mira, Jorge, nuevas obras ya empezaron nuevas licitaciones empezaron ya a suspenderse desde fines del año pasado. Como vos sabés, el Estado, el Ministerio de Obras Públicas, se financia con dos tipos de recursos, ¿verdad? Son con los recursos de fondos locales y con los recursos de fondos internacionales de préstamos de las multilaterales. Ya a fines del año pasado, el Ministerio de Hacienda había enviado una nota al Ministerio de Obras Públicas por la cual le daba la instrucción de que ya no licite nada nuevo de obras financiadas con fondos locales. No así las obras de fondos internacionales que estaban ya aprobadas los préstamos por el Congreso. Entonces, ya desde esa época al día de hoy ya no hubieron nuevas licitaciones de fondos locales y hoy lo que tenemos es el problema que se agrega a eso, de que las obras que ya estaban en ejecución ya desde tiempos anteriores, hoy tienen ya algunos problemas de pago, ¿verdad? Ya hay una deuda bastante importante atrasada con las empresas constructoras bueno, que ya al día de hoy se está acumulando un monto importante. Acá lo que nosotros más que nada queremos puntualizar es de que nosotros entendemos que el 2020, y todos sabemos, fue un año récord en ejecución de obras públicas. Fuimos nosotros muy afortunados y siempre decimos eso, de que prácticamente no dejamos de trabajar, tuvimos nuestros problemas al inicio, tuvimos que generar nuestros protocolos sanitarios conjuntamente con el Ministerio de Salud ya el año pasado, pero recibimos una clara instrucción del gobierno de meterle pata, de apretar la ejecución de obras, porque lo que teníamos que hacer es, por sobre todas las cosas, generar puestos de trabajo y mover la economía. Tanto es así que nosotros entendemos que lo que es este sector de la construcción, que sabemos que es un pilar fundamental que sostiene la economía, fue uno de los sectores que ayudó mucho a que Paraguay no sea tan afectado en el 2020 por la pandemia. Ahora ya entramos en este 2021 con las mismas ganas, con la misma cantidad de empleo generado, y hoy nos encontramos en una situación en la cual las obras de fondos locales ya están disminuyendo el ritmo, ya no están habiendo obras nuevas, entonces las empresas que están terminando sus obras se están empezando a quedar sin trabajo, y también las obras de fondos internacionales, hay unos cuantos proyectos que está previsto que vaya al Congreso para sus aprobaciones de préstamos, y si eso no se hace también en tiempo, no vamos a poder tener nosotros una previsibilidad en los volúmenes de obra que estamos acostumbrados. Acá el Paraguay, claramente ya en los últimos 7 u 8 años, implementó una estrategia de inversión fuerte en infraestructura. El Paraguay necesita esa inversión, somos un país que tiene un déficit muy importante en infraestructura con respecto a los otros países de la región, y por sobre todo también sabemos que eso mueve mucho la economía y genera empleo. Tan es así que en el 2019, que tuvimos muchos problemas en el agro por culpa del clima, justamente el gobierno implementó una estrategia anticíclica en la cual llamó a muchas licitaciones, que hizo que se genere mucho trabajo en el sector de la construcción, con más razón en el 2020 por el problema de la pandemia, y lo que nosotros no queremos es que aquí al futuro empiecen a disminuir de vuelta los volúmenes de obra, y eso va a afectar mucho a todo nuestro sector. Hoy hay más de 100 empresas que están trabajando con el Ministerio de Obras Públicas, empresas de todos los tamaños, pequeños, medianos, grandes, empresas que invirtieron muchísimo dinero en comprar equipo, en contratar personales, en capacitar a esos personales, porque no es fácil conseguir un personal que trabaje en construcción, hay que enseñarle a ser topógrafo, laboratorista, técnicos, capataces, ingenieros, inclusive tuvimos que traer gente que de repente paraguayos que salían de otros países por problemas de desempleo venían a Paraguay, y nosotros empezamos también a contratar a esa gente y a capacitarlos, y toda esa industria que se generó, esa industria fuerte de la construcción que hoy está armada, si es que nosotros aquí en adelante no mantenemos estos volúmenes de construcción, verdaderamente va a ser afectada. Por un lado, económicamente las empresas no van a poder pagar sus deudas. Vos sabés que un equipo vial es caro, y eso normalmente se compra a través de préstamos del banco y se pagan en 5, 6, 7 años. Y si no tenemos nosotros previsibilidad en los volúmenes de construcción, esos equipos quedan sin trabajar y no se pueden pagar. Y por sobre todo, y lo más importante, la gente que va a quedar desempleada, que hoy en día
aparte de tener esta pandemia sanitaria, si nosotros otra vez dejamos de lado de esto. Y bueno, la pandemia económica creo que va a ser igual o más peligrosa de lo que hoy estamos viviendo. Claro. A ver, Paul, espera un ratito, por favor. Claudia, ¿quién está? Está con nosotros también José Talavera, él es el representante de Asobar para conocer un poco cómo fue la experiencia de los bares al aire libre considerando el feriado y también tanto se impulsó la medida, la ciudadanía se vio atraída por la propuesta, pero se confirma la suspensión dentro de esta iniciativa a 4 bares porque incumplieron finalmente las medidas sanitarias. Buenas noches, José, ¿cómo está? Hola, muy buenas noches para todos. Bueno, ¿y qué tal le fue el fin de semana? Desde el viernes estuvieron con las calles cerradas y las mesas afuera, al aire libre, mucha gente, José. Sí, mira, antes de hablar de esto, me gustaría ponerte en contexto un poco de cómo nació toda la asociación del gremio, del rubro de bares, también tomando mucha inspiración de lo que dijo el señor Paul Sarubi recién, de que pudieron trabajar casi toda la pandemia, de lo cual es excelente, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que nosotros veíamos en todos los decretos es que venía saliendo gastronómicos y un montón de restricciones ahí abajo, ¿verdad? Y nosotros, lo del rubro nocturno, de bares específicamente, si bien trabajamos con la gastronomía, es distinto nuestro negocio al de un restaurante, ¿verdad? Entonces, todas esas restricciones hacían que nuestra ecuación financiera no cierre de ninguna manera. O sea, venimos trabajando a pérdida hace más de un año, aparte que estuvimos cerrados en total unos 5 meses, ¿verdad? Desde que empezó todo esto, y bueno, ahí nace la iniciativa de hacer un gremio que representa este rubro de todo lo que es la noche. Y bueno, trabajando y con la iniciativa de la municipalidad se logró que salga esto, ¿verdad? Que también la gente de la autoridad del Ministerio de Salud recomiendan hacer actividades al aire libre, es más seguro, la probabilidad de contagio son muy bajas. Entonces, bueno, realmente fue una novedad, a la gente le gustó, sentíamos, yo creo que el humor colectivo de la ciudadanía cambia con este tipo de cosas, poder salir, dejar de estar encerrados, reactivó la economía definitivamente. Para nosotros la prioridad desde que hicimos esto fue poder trabajar. Eso es lo único que está en nuestro control, ¿verdad? Poder trabajar y ganarnos el sustento de esa forma. Y luego hay un montón de trabajo que se puede hacer con la gente de Hacienda para reactivar también económicamente, ¿verdad? Pero la prioridad es trabajar, así que realmente estamos contentos con esta movida. Podemos tener más horas de trabajo, mayor cantidad de comensales, menor cantidad de riesgo de contagios también. Entonces, realmente, como dijo el director Miki Riego, es un golazo. ¿Se puede hacer, sí. Jorge, una consultita? ¿Se puede hacer de repente un balance de cuánta gente estuvo en estas 35 calles que se cerraron? ¿Cuánta gente fue a estos 47 locales que estuvieron, verdad, participando de la iniciativa? Sí, es lo que queremos sacar es durante la semana un balance, ¿verdad? Encuestando todo lo que cerraron para tener esa cifra y con gusto la vamos a compartir, pero estoy seguro que habrá triplicado como mínimo el movimiento, ¿verdad? Mucha gente, por ejemplo, nos comentaba, por primera vez en el año estoy saliendo, ¿verdad? Por primera vez en un año. Entonces, bueno, eso te da la pauta de que la gente está empezando a sentirse más tranquila, que esto también inspira más confianza, así que está súper buena la iniciativa. Volvemos con Paul Sarubi, después enseguida estamos otra vez con José para hablar un poco, son dos escenarios distintos, pero dos realidades. Lo que confirma esto también de José, Paul, Claudia, lo que venimos no solamente nosotros diciendo, a nivel mundial se da, hoy no sé si se tiene que priorizar una cosa, cuando se habla de solamente se tiene que priorizar la salud y la economía después se recupera, nos decían en principio. Hoy ya hay una coincidencia en que las dos cosas de la mano al mismo tiempo. Yo creo que esa es ya hemos visto a nivel mundial, no solamente acá, de que esa es la salida. Es cierto, la salud en primer lugar, Claro. pero no podemos dejar de lado lo económico. Haciendo este comentario, Paul, ustedes expresaron ya formalmente a las autoridades la necesidad de continuar con todo lo que se tiene previsto en materia de obras y por lo que describiste recién, ¿cuáles serían las consecuencias para el sector si eso se llega a frenar, a disminuir lo que ya estaba proyectado, teniendo en cuenta las inversiones que han hecho las empresas del sector? Sí, Jorge, nosotros
estamos hablando con todos los sectores. Entendemos que siempre la salud tiene que ser la prioridad. Una vida no se puede recuperar, pero también tenemos que ir mirando en paralelo la economía. Acá lo que nosotros decimos es de que hay que tratar de hacer más eficiente el gasto, ¿verdad? Nosotros entendemos que el gobierno está con dificultades financieras, tuvieron ingresos mucho menores a los esperados el año pasado por culpa de la pandemia, gastos mucho mayores a los que estaban previstos y eso afectó mucho a las arcas del Estado. Pero acá lo importante creo yo es el diálogo, ¿verdad? Nosotros la semana pasada, ya a raíz de esta declaración del ministro Vince, nos fuimos y nos reunimos con él, nos atendió como siempre de muy buena manera, estuvimos estudiando diferentes alternativas de solución a esto, después también nos reunimos con el ministro de Hacienda, que también nos recibió muy bien, y también con miembros de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en el Parlamento, que como siempre también nos atendieron y nos dieron toda su buena voluntad a tratar de ayudar a que esto se pueda solucionar. Acá lo que nosotros decidimos fue crear una mesa de trabajo ya de esta semana que está entrando mañana y empezar a buscar la forma de ir encontrando alternativas. Decimos nosotros, yo estoy seguro de que acá una solución podría ser también utilizar estas leyes que el Paraguay tiene, que son muy útiles, como la ley 5074 de inversión privada, la ley de APP, la ley de concesiones, y tenemos que trabajar entre todos como para tratar de hacerlas realidad. Te repito, estos volúmenes de inversión como la del año pasado, que llegamos a $1.000 millones, son montos que nosotros siempre estuvimos diciendo que eran los mínimos necesarios como para que el país se pueda desarrollar y pueda explotar el potencial de desarrollo que tiene nuestra gente, que tiene nuestro campo, que tiene nuestro país. Somos un país mediterráneo, dependemos muchísimo de los costos logísticos para que nuestros productos sean rentables, que sean competitivos a nivel mundial. Y bueno, entonces hoy en día tenemos que tratar de todas formas de encontrar la solución y las ecuaciones como para que este volumen que hoy estamos consiguiendo tener no pare. Por sobre todo, como te digo, conseguimos tener una industria de la construcción ya armada con un potencial para estos volúmenes de obra y sería una pena hoy disminuir porque gran parte de esa industria va a quedar ociosa, por un lado los equipos y por otro lado la mano de obra, los personales. Señor Paul, para hacer una precisión, ustedes piden al gobierno hacer esos reajustes a modo de no postergar o no cancelar esas licitaciones para el segundo semestre del año y a la par exigen el pago de esos $200 millones que le adeuda el gobierno, o si es que se continúan con las obras, ustedes pueden postergar todavía ese cumplimiento de la deuda que se tiene con el sector. No, la verdad que se tienen que cumplir las dos cosas. Por un lado, y justamente encima, las obras de fondos locales, que son obras que normalmente son caminos cortos, de repente distritales, departamentales, de 10, 15, 20, 30 kilómetros, son obras muy útiles porque desarrollan verdaderamente todas esas zonas en las cuales se desarrolla. Hay muchos lugares en los cuales no había forma de que la gente pueda sacar sus productos, no pueda acceder a educación, a salud, y con este tipo de proyectos verdaderamente se desarrolla muchísimo el potencial que hay en esos lugares. Entonces nosotros decimos por un lado que no paren ese tipo de obras que son las obras de fondos locales, por otro lado se tienen que pagar esas deudas porque justamente esas son las obras que encaran las empresas de pequeño y mediano porte, y justamente esas empresas son las que tienen menos espalda, menos líneas de crédito con los bancos como para poder aguantar mucho tiempo sin cobrar. Entonces también es imperioso que se empiece a pagar, porque si no todas esas empresas verdaderamente se van a ver en dificultades. José Talavera, de Asobar, ustedes llegaron a acceder, digo, como asociación, hablaste recién del respiro que tuvieron con esta actividad, con la actividad peatonal, pero un poco para entender, la semana pasada estaba acá con nosotros la ministra de la Unidad de Gestión del Poder Ejecutivo y nos daba unos números, y hablamos también con la presidenta de la AFD, la cantidad de microemprendedores, pequeños, medianas empresas que accedieron a este beneficio, FOGAPI, los créditos del Banco Nacional de Fomento, crédito agrícola de habilitación,
ustedes en el gremio, para subsistir, a diferencia del sector de la construcción, como dijiste que trabajaron todo el año, pero ustedes no, ¿se vieron beneficiados con estas asistencias, estas facilidades que dio el gobierno para el sector afectado por la pandemia, José? Mira, como te dije, también tomamos mucha inspiración de lo que contó él, porque es un gremio muy grande que obviamente mueve un sector de la economía mucho más grande. Entonces ya están constituidos hace tiempo. Nuestro gremio está en pañales, arrancó ahora con la pandemia. Hay todavía ciertas diferencias internas incluso, pero por eso es difícil ir concretando las cosas, ¿verdad? Pero estamos trabajando en eso, logramos lo que tanto anhelábamos, que era poder sentarnos con las autoridades. En principio ni siquiera podíamos hacer eso. Estamos trabajando con Hacienda, salieron un par de medidas económicas, pero que de repente son difíciles de acceder, por decirte el IPS, ¿verdad? Te ofrecen pagar el aporte patronal en vez de 16,5 a 2,5, pero para eso tenés que ponerte al día. Pero salud dice que no podemos trabajar, entonces ¿cómo generamos para ponernos al día? Porque así como en el rubro estamos viviendo al mes, a la semana, muchos ya no pudieron soportar y cerraron. Entonces de repente estas medidas que salieron, no todos pudieron acceder, ¿verdad? Eso por un lado, con estas nuevas mesas de trabajo le dimos a entender eso, entonces se están trabajando en nuevas medidas. Todos los créditos, todos los que accedieron a crédito, accedieron de manera individual, no como gremio aún. Con Claro. respecto a lo que sucedió, Jorge, volviendo nomás al tema de los bares al aire libre, José, fueron 4 los que incumplieron esas medidas. Ustedes tuvieron contacto con los encargados, qué fue lo que pasó y si esto les puede comprometer a todos los locales, ¿verdad? ¿Cuál fue la respuesta también de la Municipalidad de Asunción? Mira, ese es un riesgo que siempre puede haber. Ahí depende muchísimo, en una gran parte del anfitrión, ¿verdad? Esto es un negocio de hospitalidad, de limitar los lugares, trabajar con reservas. O sea, como viste, de 49 solamente 4 tuvieron problemas. Y yo veo que deben asumirlo de manera individual, ¿verdad? Como un partido de fútbol. Hay 11 jugadores, si alguien hace la falta se le quita la tarjeta roja a él, ¿verdad? No tiene por qué afectar a los otros 45 que hicieron bien las cosas. Volviendo otra vez con Paul Sarubi, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes? Porque he escuchado inclusive desde el sector político y médicos señalar de que en las rutas los puentes pueden esperar y ese dinero se tiene que redireccionar a salud. Y digo esto porque ya la semana pasada he hablado con un parlamentario en la radio y me decía, formalmente nosotros vamos a plantear y presentar eso. Es ahí yo también entiendo que se genera todo este movimiento, la reacción de los gremios, el impacto que eso podría generar. Pero ustedes son conscientes, Paul, de que hacemos hoy, por ejemplo, una encuesta en la ciudadanía, en la gente, y te dice, ¿por qué no espera el puente? ¿Por qué no espera el empedrado? ¿Por qué no espera el asfalto? Y esa plata damos a salud. Y hasta suena lógico ese planteamiento, Paul. Mira, Jorge, respeto absolutamente esos comentarios. Yo creo que hoy cada uno de nosotros, de manera más cercana, más lejana, sufrimos lo que es esta pandemia. Tenemos muchos amigos, parientes que se nos fueron lastimosamente, gente enferma, gente que perdió prácticamente todo lo que tenía por deudas, por tener que solventar lo que es la recuperación o la internación por esta enfermedad. Entonces yo me pongo en el lugar de la gente y por supuesto que los acompaño y entiendo de dónde sale, ¿verdad? Ahora, nosotros seguimos diciendo que no se puede separar la salud de la economía. Acá no podemos entrar nosotros en la disyuntiva de decir o la vida o la economía, porque al final de cuentas esto va a ir pasando y seguramente vamos a ir saliendo de esta pandemia sanitaria, pero la economía no se puede solucionar en un día. O sea, hoy tenemos que estar pensando en qué vamos a hacer cuando termine la pandemia. Entonces, hoy tenemos que empezar a generar las condiciones para que la inversión no pare, para que sigan habiendo puestos de trabajo, para que la gente pueda seguir trabajando.
porque si hoy nosotros empezamos a disminuir la cantidad de personas que trabajan en el sector, no solo de la construcción, sino que en otros sectores también, entonces verdaderamente vamos a ver en un problema que a lo mejor va a ser más grave en el futuro por lo que va a generarse desempleo. Mira, Sobre el tema, perdón, Claudia, para sí. puntualizar nomás, pues acá me dice un empresario del rubro de la construcción, del sector de ustedes, que tiene también licitaciones con el Estado, esa deuda de 200 millones de dólares, si no se concreta, Paul, me dice que hay empresas que van a tener que cerrar, constructoras, digo que ya no van a aguantar, porque algunas me dicen, si bien es cierto que ese sector no paró en esta pandemia, siguió trabajando, pero ya venían arrastrando una deuda anterior y venían como bicicleteando, pero si esto, lo de la deuda no se concreta, van a tener que parar. Y hablaba de números y en general el sector mueve, puede ser 300.000 trabajadores, Paul. El sector en general de la construcción, según las estadísticas, mueven 300.000, pero directamente con el Ministerio de Obras Públicas, lo que es el sector de la obra pública, mueven más de 100.000 personas. Pero a eso hay que sumarle toda la mano de obra indirecta que, se tiene, que todos tienen, toda la gente que vive de las obras en los diferentes lugares en los cuales se desarrollan, que hoy en día hay obras en todo el país, y está la gente que le lava la ropa, que le da de comer, están las ferreterías que venden materiales, después está toda la cadena de proveedores que nosotros tenemos, porque nosotros normalmente trabajamos con muchísimos proveedores que nos van proveyendo de los diferentes insumos. Entonces seguramente llegamos a más de 200.000 personas que viven directamente de lo que es la construcción pública. Y sí, las empresas no van a poder aguantar mucho tiempo sin cobrar. Estas empresas son empresas, o para trabajar, cada mes tiene que ir pagando combustible, asfalto, salario de toda la gente, todos los materiales que uno necesita, y las empresas no pueden aguantar más de 2 o 3 meses sin cobrar porque después ya se ven imposibilitados de poder continuando con sus obras, ¿verdad? Y los bancos en alguna medida nos apoyan, pero hasta cierto punto nomás, ¿verdad? Porque después ya también las líneas de crédito van cerrándose. Esa es la realidad. Jorge, quería hacer el comentario y compartirlo también con el señor Paul, ¿verdad? Finalmente se toma o se anuncia desde el MOPC esta disposición de suspender las licitaciones para obras a partir del segundo semestre para redireccionar ese dinero para salud. Y lo que mencionaba el señor Paul, la necesidad de hacer esos reajustes, mejorar el gasto público para que finalmente este sector que mueve y sostiene la economía también del país no se vea afectado. Usted mencionó una ley para inversiones privadas, pero en cuanto a ese reajuste en esta mesa de trabajo que tienen, ¿qué es lo que podrían proponer en concreto, verdad? Considerando que igual se siguen pagando salarios, se aumentan salarios, se nombran funcionarios, definitivamente hay algunos reajustes que se pueden hacer desde el gobierno. Bueno, y eso ya les dije, para mí lo que hay que hacer acá también es hacer más eficiente el gasto público, tratar de nosotros acercarnos también entre todas las partes, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Obras Públicas, sector privado, Parlamento, porque también el Parlamento siempre está dándonos su apoyo en todo esto, y la verdad que hasta ahora las veces que nos fuimos a hablar nos recibieron de muy buena manera, y ir buscando cuáles son los proyectos que puedan ser rentables bajo esas modalidades de financiamiento. No todos los proyectos tienen la misma rentabilidad. Hay que hacerle los estudios de factibilidad a los proyectos, y yo te aseguro que hay proyectos que son muy factibles de hacer por estas herramientas. Hay lugares donde uno se va y construye una ruta nueva, por ejemplo, que son lugares que antes eran inaccesibles, y es increíble como uno ve en pocos meses y ni qué decir en años, cómo se va desarrollando todo ese sector, cómo se vuelve más agrícola, ganadero. Hay empresas, hay estudios que dicen que por cada dólar que el Estado invierte en un lugar, por lo menos $5 invierte después el sector privado en el pequeño y mediano plazo después de esa inversión. Entonces, acá lo que tenemos que hacer entre todas las partes es identificar esos proyectos, y ahí entonces ver cuáles son los que pueden ser desarrollados vía 5074, que es la ley del financiamiento privado, y también la de las APP o las concesiones. Perfecto. Gracias, Paul, por tu tiempo. Vamos a seguir en contacto y ojalá eso, así como decís, las dos cosas al mismo tiempo, la salud y la economía a la par. Yo no sé si priorizamos una por las consecuencias que ya hoy sabemos. Te agradecemos, Paul, este contacto, muy amable.
Así es, Jorge. Muchísimas gracias a vos por el tiempo que me diste, a Claudia también. Y un gran saludo a toda la teleaudiencia. Saludo Hasta, también a José que está ahí al sí, lado. hasta luego, Paul Sarubi, presidente de Cadialpa. Bueno, José Talavera, de Asobar, mirando un poco dentro de todo lo que pasaron ustedes en el sector, uno de los sectores más afectados, sin lugar a dudas, en esta pandemia, mirando un poco lo positivo, digamos, se conforma esta asociación y ya se sentaron a hablar con las autoridades y a juzgar por lo que dijiste, hay un plan de acompañamiento para ustedes, José. Sí, mira, disculpame, vuelvo un poquito al tema que estaban hablando con Paul, pero me parece que ahí está la clave, ¿verdad? Llevar el trabajo con la salud de la mano. Nosotros hemos presentado a las autoridades, tanto del Ministerio de Salud como del Ministerio del Interior, una propuesta que se llama Bar Seguro. Bar Seguro consiste en hacer una auditoría a los bares que sí cumplen con todos los protocolos y tener un sello, una placa de Bar Seguro otorgada por las autoridades, una cuadrilla sanitaria, en conjunto del Ministerio de Salud con el Interior y hacerle un seguimiento a eso, ¿verdad? De esa manera nosotros evitamos que hayan este tipo de conflictos como las aglomeraciones y demás. Y también le hacemos competencia al estar trabajando a todos los encuentros informales en casa, fiestas clandestinas y ese tipo de cosas que traen problemas y generan realmente los contagios. También teníamos problemas con las restricciones porque eran un poco selectivas, ¿verdad? Podía haber un colectivo con 100 personas a una cuadra de tu local, pero vos en 400 metros cuadrados con el distanciamiento y demás no podías recibir a la gente y no podés trabajar. Entonces esos fueron los puntos que fuimos exponiendo y bueno, de a poco estamos consiguiendo las cosas, ¿verdad? Lo más importante es que queremos trabajar y bueno, ya iremos trabajando también con Hacienda a ver qué medidas tomar. Por ahora están hablando de otorgar unos créditos muy flexibles con incluso 2 años de gracia hasta que pase un poco esto y podamos recuperarnos. El tema es que si se accede al crédito ahora, o sea, cuando ustedes plantean acceder a un crédito, lo primero que el banco, la financiera mira, ustedes están en condiciones de pagar. Si ven que tu rubro es el sector gastronómico y que es el sector afectado por las medidas restrictivas, lo primero que dice la entidad financiera, esto no van a poder pagar su crédito. Y ahí es donde se tranca, porque he escuchado varios testimonios de este tipo, de gente de tu sector que dice que no pueden acceder porque los bancos saben que ustedes no están trabajando. Claro, y ese fue un logro que, bueno, así mismo le pusimos a Iván Kass, el viceministro de Hacienda, y lo que ellos están trabajando ahora es en hacer un fideicomiso que entre AFE y con el fideicomiso del BNF, y de esa manera poder otorgar exclusivamente a este rubro, ¿verdad? Con unas tasas súper blandas y con ese tiempo de gracia, ¿verdad? Finalmente todos estos créditos terminan siendo pérdida para nosotros, ¿verdad? Sí. Pero por lo menos ayudan a que el flujo de caja recita y podamos seguir trabajando y, bueno, no llegar a la quiebra. Perfecto. José Talavera, gracias por tu tiempo, muy amable, fuerza. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Es de la Asociación de Bares, José Talavera, que entre paréntesis veíamos fotografías de vuelta este fin de semana, feriado largo, y hubo un movimiento interesante, un oxígeno, un respiro para el sector. Ahora, muy bien también por la municipalidad de Asunción que toma... y por la postura de ellos Y también. por la postura de ellos, porque por repudiar. culpa de 2 o 3 o 4 locales que no cumplen las medidas sanitarias, los protocolos se van a ver afectados todos, ¿verdad? Entonces yo creo que ellos entienden también eso a estas alturas. Y Jorge, tiene que haber también una responsabilidad de la gente que va. Y la gente sabe que eso se habilita con ciertas medidas que se tienen que cumplir. Hay también responsabilidad de la gente, de los bares, por supuesto, de estos 4 bares puntualmente y también de la gente que va. Hacemos una pausa cortita y ya venimos para despedir el programa. Bueno, último bloque, ya nos vamos. Bueno, lo de salud, mañana. A partir del martes se amplía la edad de vacunación. Inicia con la terminación de cédula 0 y 1 para personas, sí. A partir de 65 ya habrá. La gente de 65 entra. Ya estás cerca vos, ¿eh? Sí, estoy. Estás para ser inmunizado. Y bueno, y después lo otro mañana, mesa directiva del Senado, la convocatoria. Ahí está. Sí. Martes 18. Nacidos hasta 1956. Ahí está.
Esto es a partir del martes entonces. Martes 18 de mayo. El Mañana el director- Contralor ante la mesa directiva para Sí. informar sobre la respuesta de Y los directores de las directores. binacionales también. Sí, también. Fueron convocados, que es uno de los temas de la semana. Y, pues, ¿sabes qué me dijeron acá? Nos embalamos tanto con el senador Blas Llanos por el tema del pedido de informe, que nos le preguntamos a mesa directiva, que se define también ahora, en plenas negociaciones. que Están es los uno de los candidatos. candidatos. Y él es uno de los candidatos, Sí. ¿verdad? Y sí, es cierto, ese nos pasó. Pero estábamos concentrados en ese tema de las binacionales, por eso. Pero vamos en la radio mañana a lo mejor. Podemos abordar el podemos tema abordar también con los otros candidatos. Por el Partido Colorado está Galaverna, Baqueta Paqueta y Beto. Salomón nuevamente. Sí, y por la oposición está Víctor Ríos, está Lugo y Blas Llano. Bueno, nos vamos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches.